Arrancamos ya esta Generación Euro, esta segunda edición de Generación Euro de esta semana, martes 4 de julio, y saludamos a uno de los grandes, no solamente de España, permítase verlo de grande de España, grande desde luego de periodista digital y una de las estrellas de nuestro canal que tiene a bien acompañarnos pues con cierta periodicidad y que es siempre de vuestro agrado. Don Marcos de Quinto, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Bueno, pues aquí estamos, como decía un buen amigo, mirando esto. Lo último que tenemos, voy simplemente a darle, por si nuestros espectadores todavía no han tenido oportunidad de ver o de repasar los titulares o de ver parte o toda la entrevista que le ha hecho Ana Rosa Quintana al figura, a Pedro Sánchez. Principales titulares que ha dejado. Bueno, él lo ha gobernado con Bildu. Esto es una cosa de fascistas inadaptados, es irónico, por supuesto, como nosotros, que le acusamos de gobernar. Hombre, técnicamente no ha tenido ministros de Bildu, claro, solo faltaría que tuviera tarras, aunque hubiera sido capaz perfectamente en el Consejo de Ministros, pero se ha apoyado parlamentariamente en una banda terrorista, porque Bildu y ETA, y esto lo digo yo, y lo sigo manteniendo, y lo llevo manteniendo años, pues son lo mismo. Tan es así que llevaban asesinos en sus listas. ¿Por qué ha cambiado de opinión en Cataluña? Hombre, porque había que mejorar la convivencia. Joder, mejorar la convivencia. Que se lo explique mi amiga Pilar Castellanos, que se lo explique mi amigo Bombós, que se lo explique mi amigo Pepe Rossinyol, que se lo explique mi amigo Mariano Gomá, que se lo explique tanta y tanta buena gente de sociedad civil catalana y tantos catalanes de bien, que son la gran mayoría que se sienten españoles y que llevan décadas sojuzgados por ese nacionalismo. Más cosas respecto a lo que dijo Alberto Núñez Feijóo el otro día, de que, hombre, había que poner un poco de orden y regular, porque si no es tanto por la cuestión del dinero, 6.000, 7.000 euros vale la hora de vuelo, pero bueno, pero sobre todo por una cuestión de respeto y de decoro institucional, el uso del avión presidencial, del Falcon. Y como es chulo, no como insulto, sino el sentido castellano y más descriptivo del término, dice que claro, que si por el PP y Vox fueran, Marcos, que él iría en autostop. El desahogo, la jeta, la cara dura y la chulería, insisto, y no como insulto, sino como descripción de sus comportamientos de este personaje, de verdad son bochornosos, no porque sea el ciudadano Pedro Sánchez Pérez Castejón, sino porque le quedan 19 días, sigue siendo de momento el presidente del gobierno de España. Sí, son impresentables. Yo creo que esta gente que no sabe lo que es una empresa, que no sabe lo que es la dirección de equipos y de grupos, lo único que han sabido es abrirse camino en asambleas y en agrupaciones, pues desconocen lo que es eso de liderar con el ejemplo. Claro. Y bueno, pues ellos dicen sus discursos y sus cosas, pero en el momento que tienen el más mínimo roce con las moquetas y tal, a paseo todo y voy a disfrutar lo que son 2 días. Ya le ha pasado a Pablo Iglesias y a su señora y todo lo que decían en el momento que pueden, dicen a disfrutar de esto y lo demás nos da igual. Y este que es pues es un Ortega y un nuevo rico, pues bueno, pues a disfrutar del avión. Mira, yo te voy a contar una cosa. Sí. Cuando he sido vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola, teníamos a nuestra disposición 5 aviones para 3 personas en un aeropuerto particular que tiene Coca-Cola en Atlanta. Si a mí se me ocurría llevar a un pariente o a un amigo que no estaba relacionado con el tema del negocio en el avión, la compañía no me lo cobraba, pero lo declaraba como una retribución en especies y yo a la Hacienda norteamericana tenía que pagarle el porcentaje de esa retribución. Ellos valoraban que lo que me habían regalado al dejar que un amigo mío se pudiera montar en el avión privado equivalía a tanto dinero. Ajá. Y si bien la compañía no me cobra ese dinero, pero sí me obligaba en mis impuestos a pagarlo como una retribución que me había dado en especies. Correctísimo. Yo creo que una cosa seria sería que un presidente del gobierno, cuando en algún momento monta en el avión por un tema que no es de negocios, a un amigo o se los lleva a donde sea, pues por lo menos que pagara a Hacienda la parte proporcional y que se entendiera como una retribución en especies. Esto es liderar con el ejemplo. Y eso de aquí lo que es eso, ¿no? Pues oye, no se ha encontrado de la noche a la mañana pues con todas estas cosas, los palacetes para pasar el verano, el avión para utilizarlo, ya tener, pues no sé si son 100 personas que van de escolta y tal, y bueno, y está disfrutando de esto, pero bueno, yo creo que lo que nos queda, por lo menos de satisfacción, es saber que dentro
de muy poquitas semanas este hombre volverá a su realidad, que es una persona que no la quería contratar absolutamente nadie. Me comentaban que durante su peregrinaje que estuvo haciendo para volver a retomar el PSOE, que no lo hubiera hecho si le hubieran encontrado pues algún trabajo de brand manager o de lo que pudiera ser en cualquier empresa. Y yo creo que es que no es una persona que ninguna compañía pues esté dispuesta a contratar. Está claro, lo cuenta muy bien, lo he recordado varias veces y siempre recomiendo la lectura del libro de mi querida amiga Rosa Díez, Caudillo Sánchez, que además de ser un libro divertido, porque tiene puntos, Rosa tiene un humor muy fino, habla de, pues eso, de cuando le tenían por un... Perdón, no es un insulto, sigo describiendo de una manera objetiva, le tenían por un perfecto inútil. Estuvo durante 1 año y medio, 2 años, haciéndole papeles a un veteranísimo diputado socialista, al que yo conocí hace muchos años, porque iba siempre de número 1 por Zamora, por el PSOE, Jesús Cuadrado, que era un experto sobre todo en temas de agricultura y de ganadería y tal, ¿no? Y le pusieron de asistente de Jesús Cuadrado en el grupo parlamentario para que le hiciera papeles. Entonces cuenta Rosa, con mucha gracia en el libro, dice, era tan inútil que al principio le redactaba los informes, le daba al otro 4 bullet points, y entonces el tío se ponía a redactar los informes. Los leía Jesús Cuadrado, que era un diputado, pues no de segunda ni de tercera fila, de estos diputados que son realmente los que llevan el peso de los grupos parlamentarios, cuando estamos hablando de grupos de 100, de 140 diputados, en las comisiones, pues Comisión de Agricultura, o la Comisión de Justicia, o la Comisión Constitucional, leía aquello y le decía, mira, vamos a hacer una cosa, esto no hay por dónde cogerlo, te lo voy a dictar y vamos a terminar antes. Este era el personaje, esto no lo desmiente. Hay gente del Congreso que hemos conocido en otras épocas que corroboran la anécdota. Oye, Marcos, este fin de semana hemos asistido a varias encuestas. A mí la que más me interesa, no cobro del personaje ni tengo una especial afectación por él, le tengo mucho respeto profesional, aunque solo sea porque los últimos 2 años ha acertado de pleno en España y fuera de España la de GAT3, la de Narciso Michavila. Estamos hablando de alrededor de 150 escaños para el Partido Popular, a Vox le mueve ahí la frontera de entre los 20 y muchos, 30 aproximadamente. Lo importante es que suman. Sí. 152-27, creo. 150 el PP, en función de la horquilla que cojas, y entre 26 y 28, 26 y 29 el partido de Santiago Abascal. El PSOE estaría 102, 103, 104, y mi querida, yo la llamo cariñosamente Loro Parque, mi querida Yolanda Díaz, recogería prácticamente milimétricamente el voto de Podemos. Podemos ha tenido 35 en esta legislatura ya extinta, pues tendría 32, 34 aproximadamente. Bien, esto lo hilo con lo siguiente. Hay una especie, y esto no es opinión, es información, en la séptima de Génova, que es la planta noble, en función de la cual, si llegan a 150 escaños, está dispuesto Alberto Núñez Feijóo, y así se lo recomiendan sus asesores, a gobernar solo. A mí personalmente me parecería un error. El despreciar los votos de Vox, aunque Vox registre una caída de los 50 a los 30 o los 35 o a lo que se quede al final. Yo creo que ambas fuerzas del centro derecha, liberal y conservador, son necesarias, pero no sé cuál es tu punto de vista. Sí, bueno, yo creo que el peor escenario de todos es que el PP gobernara gracias a la abstención del PSOE. Y yo creo que ese sería el peor escenario. ¿Por qué? Porque el PSOE, lógicamente, esa abstención la negociaría, ya sea de una manera explícita o implícita, y muy seguro que parte de esa abstención pues sería a costa de que el PP no cambiara determinadas cosas que el PSOE no quisiera que se cambiaran. Pero yo creo que ese es el peor escenario que puede tener España. Otro tema es que el PP gobierne, pero con un acuerdo con Vox. Yo creo que el acuerdo que más garantía nos daría a todos es con Vox dentro del gobierno, pero en caso de que no estuviera, que el acuerdo con Vox fuera un acuerdo transparente, con luz y taquígrafos sobre determinadas cosas que se fueran a hacer. La manera más segura, yo creo en estos momentos, para asegurarnos que se erradica el sanchismo con todo lo que conlleva, por supuesto, es que Vox tenga una presencia importante en votos, en escaños, y eso pues la conduzca de manera natural a que se monte pues un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición pues se encargue
de volver a poner las cosas en su cauce, es decir, de rescatar las instituciones que han sido groseramente asaltadas por el sanchismo, de cambiar la fiscalía de manera inmediata, de hacer una auditoría para ver efectivamente qué es lo que ha pasado con las cuentas, con toda esta opacidad que ha caracterizado este gobierno, y que vieran incluso si hay responsabilidades penales por parte de gente que en estos momentos ha estado utilizando el dinero de todos, pues vete a saber en qué cosas, que conozcamos en profundidad por qué ha habido esa prodigalidad con determinados gobiernos africanos, se ha repartido dinero sin justificación, sin transparencia, sin que... Y bueno, pues yo creo que eso es imperativo. Eso es imperativo. Determinados gobiernos, sobre todo con Marruecos, algunos estaban por aquí. Y Sudáfrica también, y hay, es público hay muchas preguntas parlamentarias. Muy buenos amigos, el coronel Camacho, que es una de las personas mejor informadas de España todavía, que lleva 20 y tantos años ya fuera del servicio activo, varias décadas en los servicios de inteligencia y que conoce muy bien Marruecos, Argelia, todo el Magreb, y con el que en 6-7 entrevistas en el último año, todas ellas, por cierto, con más de medio millón de visualizaciones, pues hemos ido abordando pues las distintas y sucesivas fases de genuflexión de no de España, del Reino de España, ni siquiera del gabinete, de la persona de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero claro, como presidente del gobierno, en función de pues bueno, un argumentario nunca explicado, por el cual ha dado un viraje de 180 grados a la política exterior española. Esa es una de las cosas que yo espero que en los próximos meses pueda esclarecerse, aparte de lo que dice Marcos de Quinto, en el ámbito puramente económico, las auditorías de infarto, de las que hemos hablado aquí muchas veces con el profesor Riera y con Daniel Lacalle, y algunas cuestiones más. Con respecto a la política económica, ya que apuntas, Marcos, en los últimos días hemos escuchado decir a Feijóo varias cosas interesantes. Por ejemplo, no va a derogar la reforma laboral, cosa que a mí me parece lógica, porque como he sabido, una de sus asesoras más cercanas es Fátima Báñez, que fue una excelente ministra de Trabajo del año 2012, y que, bueno, pues la paternidad de esa reforma laboral es de Fátima Báñez. Si lo que han aprobado estos tíos, el 80%, la columna vertebral o los ejes vertebradores de esa reforma laboral siguen siendo los de Fátima del año 2012, quitando el cachondeo de la contabilización de los parados, de los fijos discontinuos y tal, ¿no? Hasta ayer, por cierto, y esto aprovecho porque ayer hice algún guiño en ese sentido, yo tenía información acerca de que Fátima Báñez podría ser la persona designada, porque él ya apuntó el otro día que iba a tener una vicepresidenta, que será económica, pero claro, ayer dijo una cosa que le despistó a muchos, dijo, va a ser una persona que ha tenido responsabilidades, pero que no ha estado en el gobierno, pero que sí ha manejado mucho presupuesto. Y entonces inmediatamente todos empezamos a pensar en Marta Fernández Currás, que fue la número 2 de Montoro, secretaria de Estado de Presupuesto y Gasto. Independientemente de quién vaya a ser la próxima vicepresidenta económica del gobierno y el equipo, tanto el señor Juan Bravo, ojalá convenciéramos a Laschetti de que volviera a la primera línea, un tío extraordinariamente válido, pero bueno, tiene gente muy buena, incluso Luis Garicano, al que tú conoces bien. Hay gente muy buena y Feijóo va a tener asesores a su izquierda y a su derecha para intentar enderezar las cuentas del Estado. Ha dicho más cosas Feijóo, Marcos. Ha dicho, por ejemplo, que el impuesto, y esto me ha sorprendido un poco, que no va a derogar el impuesto extraordinario que quieren perpetrar estos tíos a la banca y a las eléctricas, que en todo caso lo va a reformar. Mi pregunta, después de todo este rollo, y perdón porque me extiendo a veces demasiado en las preguntas, es, ¿va a tener margen Marcos para realmente poder cumplir su promesa, que sé que es su voluntad y que está en su voluntad, porque lo ha hecho en Galicia, de bajar los impuestos y aliviar la presión fiscal, reduciendo a la vez la deuda, la elefantiásica deuda que le deja el figura? Sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, estos impuestos a la banca y a las eléctricas, que son sectores de alguna manera que están menos abiertos a la competencia internacional, pues bueno, al final son impuestos que de manera indirecta recaen en los consumidores y van a seguir recayendo en los consumidores. Resta, en todo caso, margen o competitividad a estos sectores, pero son impuestos que al final paga la gente. Respecto al tema hay mucha gente que es muy válida en estos momentos para poder llevar temas económicos. Como has comentado, yo creo que Juan Bravo apunta como ministro de Hacienda, que yo creo que es una de las carteras más fundamentales, la de Hacienda,
Dentro de economía, yo hay una persona que creo que es extraordinaria. Por dentro de economía, sobre todo, tú lo que necesitas es una buena relación internacional, una buena relación con Europa, con el Banco Central Europeo. Y nosotros tenemos en el Banco de España Hernández de Cos, que me parece que es una persona extraordinaria y que habría que echar mano de ella. Has hablado también de la Sketi, etcétera. Luego, hay gente, yo creo, buena para llevar esto. Yo no sé si la vicepresidencia necesariamente es una vicepresidencia económica, porque tienes que tener en cuenta que María Teresa Fernández de la Vega fue vicepresidenta y no llevaba el área económica, o también Soraya Sáenz de Santa María fue en su momento vicepresidenta sin necesidad de llevar el área económica. Luego no creo que sea obligado el que la vicepresidenta tenga que llevar la responsabilidad económica. Pero bueno, esto es función de lo que al final quiera Feijóo. Por otra parte, lógicamente lo más importante de todo es el crecimiento. Es decir, el crecimiento es la solución, es la poción mágica que soluciona todos los problemas del país, porque si hay crecimiento, hay empleo, los salarios pueden aumentar, se necesita menos dinero para subsidios, etcétera, y el crecimiento pues básicamente nos solucionaría todos los problemas. Ahora, ¿cómo se consigue el crecimiento? Pues de una manera muy sencilla. Se crece si hay gente dispuesta a invertir, gente del propio país y gente de fuera que quiera invertir en este país. Y si alguien dijera, ¿y por qué alguien va a invertir? Pues yo invierto en un país o en otro en función de distintas cosas. Por ejemplo, si hay estabilidad social, si hay una predecibilidad jurídica, si hay una burocracia aceptable y no 17 normativas distintas, si hay un agente, una fuerza laboral formada, si hay unas infraestructuras, entendiendo por ellas también el 5G, etcétera. Tal. Entonces, si uno empieza a ver todo este tipo de cosas que son lo que ayuda a que una gente decida invertir y tal, afecta a un montón de ministerios, afecta a un montón, pero esa es la política, hacer todo efectivamente para conseguir que se invierta, porque el último objetivo es el crecimiento, que es lo que nos soluciona prácticamente todos los problemas del país. Está claro. Una última y muy rápida, Marcos. Lo comentaba ayer tanto con el doctor Lacalle como con José Ramón Riera. Es una información de Voz Populi, que es de este domingo, pero bueno, pues sigue siendo perfectamente vigente y que a mí me ha impresionado. En los 5 primeros meses, de enero a mayo de 2023, ha superado ya el figura, y nadie Calviño, toda la deuda que tenían presupuestada o que tenían, digamos, consignada para la totalidad del ejercicio, 13.000 millones, solo en los 5 primeros meses. Estos se están gastando lo que tenemos, lo que no tenemos, lo de nuestros hijos, lo de los hijos de nuestros hijos. Y esa pelota que cada vez, he repetido varias veces el dato en las últimas semanas, pertenece a la contabilidad oficial. Está extraído del análisis de la contabilidad oficial del Instituto Nacional de Estadística. Cada español que nace ahora mismo lleva un pan debajo del brazo, 32.500 euros de deuda debajo del brazo. Esto, claro, se lo cuentas a la gente y a lo mejor la gente se marea o lo considera, bueno, pues como algo casi virtual, ¿no? Pero esto es un dato brutal, Marcos. Sí, pero esos 32.000 de deuda que tiene bajo el brazo no va a pasar nada, porque creo que Yolanda Díaz nos va a dar 32.000 euros a cada español, luego podremos pagar nuestra deuda, ¿no? Yo creo que esto es más o menos el pensamiento mágico que tiene esta gente. Yo solo quería comentarte una cosa. La deuda no es el problema. La deuda es el resultado del problema. Eso es. Porque el problema es absolutamente la ignorancia de estos gobernantes que en estos momentos empiezan a decir sí a todo, a soltar dinero. Por supuesto, ellos tratan de decir, pues voy a subir los impuestos para poderlos pagar, pero es imposible subir los impuestos para la deuda que están generando. Y bueno, pues estamos viendo que cuando hemos tenido la presión fiscal más alta, yo creo que ha aumentado como un 21% en el último año, pues resulta que seguimos aumentando la deuda. Luego esto es algo increíble. Sobre todo es la escasez de mentalidad empresarial para lo que es gestionar un país. Es decir, si tú tienes un ingreso atípico que te lo da Europa, pero que es solamente este ingreso y punto, tú lo que tienes que hacer con esos fondos, con ese dinero, es gastártelos en inversión, no en financiación del gasto. Es decir, si por ejemplo se utiliza, por poner un ejemplo más lógico, lo utilizas en modernización de la justicia,
en conseguir que los sistemas informáticos de la justicia española sean similares a los de la agencia tributaria, que tengan esa sofisticación para poder reducir gastos. Al final no vas a necesitar tener tanta gente, tantos funcionarios dentro de la justicia, porque con los mismos o con menos podrías agilizar mucho más todos los procesos. Sin embargo, si en vez de gastártelo en inversión, en equipos informáticos, etcétera, para la justicia, como te lo he dicho, lo gastas en financiar más funcionarios, el problema es que cuando ese dinero se acabe, en lo que es el transcurso normal de lo que son ingresos y gastos, te estás en estos momentos hipotecando de cara al futuro. El incremento de funcionarios que ha habido, bueno, es increíble y bueno, pues con ese dinero lo que han hecho ha sido comprar voluntades, pero no ayudar al país. Y pocas veces pasa por delante de alguien un tren como el que ha pasado de los fondos europeos y que no sabemos absolutamente nada de su destino. Sabemos lo de Plus Ultra y vete tú a saber pues a cuántos amigos les habrá tocado esto. Pero lógicamente, si todos los españoles tenemos que pagar al final esos fondos con los cuales ha distribuido este señor y la ministra de Economía o su marido y tal, de la manera que ellos han querido, pues dices, oye, esto es un escándalo. Y por eso yo creo que es muy importante fiscalizar todo lo que se ha hecho, y el que tenga que responder de discrecionalidad de la asignación de esos gastos, que lo pague él, su familia y su patrimonio. Pero no lo tenemos que pagar todos los españoles, lo que ha sido adjudicaciones discrecionales y ilegales, yo creo, de esos fondos. Auditorías de infarto, que yo además estoy completamente y absolutamente convencido de que Feijóo y su equipo económico, sea quien sea el ministro de Economía, o la ministra de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, la ministra o el ministro de Industria, todo el equipo económico pondrán en marcha e implementarán en cuanto aterricen las primeras semanas en el poder y en los distintos ministerios. Marcos de Quinto, como siempre, un placer y un honor. Muchísimas gracias, amigo, cuídate y hasta dentro de unos días. Gracias a vosotros, hasta luego.